Hola, buenos días. Vamos a ver hoy por qué se han construido tantas estaciones de AVE en sitios tan apartados en los que parece que no tiene ni el más mínimo sentido que haya una estación de tren. Las imágenes que vais a ir viendo de fondo son de la estación de Can de Tarragona, que como veis está en mitad del campo de Tarragona. El pueblo más cercano está a unos pocos kilómetros y es un pueblo de 1000 habitantes. Se supone que esta estación de AVE da servicio a la ciudad de Tarragona, a Reus, Cambrils, Salou y a toda la provincia de Tarragona. Pero le viene mal a todo el mundo, tanto a los que van y vienen de Tarragona, como Reus, Cambrils, Salou y cualquier otro punto de la provincia de Tarragona. Vamos, es que no hay nadie al que le venga bien que la estación esté donde está. Esta estación de Can de Tarragona está a 10 kilómetros de Tarragona. Y tiene bien puesto el nombre porque es que ya veis que está a mitad del campo de Tarragona. Lo mismo pasa con la estación de AVE de Guadalajara, que también está a 10 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. La estación de AVE de Segovia está a 6 kilómetros de la ciudad de Segovia. La de Cuenca está a 4 kilómetros de la ciudad de Cuenca. La de Antequera está a 19 kilómetros de Antequera, etc. Construir líneas de AVE y estaciones de AVE nos cuesta muchísimo dinero a todos, porque las empresas que lo hacen, que son Adif y Renfe, son empresas públicas. Y creo que es evidente para todo el mundo que primero esto es un despilfarro de dinero, porque se han construido muchas estaciones en sitios que le vienen mal a todo el mundo. Pero es que además luego se supone crear todo tipo de molestias a las personas que usan esas estaciones durante décadas y décadas. Y bueno, son molestias y costes a las personas que las usan y también a las que querrían usarlas pero les vienen ya tan rematadamente mal que se tiene que buscar otras alternativas de transporte porque esta no les vale de ninguna manera. Así que el problema de estas estaciones de AVE, construidas en mitad de la nada, no es solo el dinero que se gastó en hacerlas, sino las molestias que le causan a millones y millones de personas durante décadas mientras estas estaciones siguen existiendo y funcionando. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué las personas que decidieron dónde se iban a hacer estas estaciones de AVE decidieron que se construyesen en mitad de la nada. Yo creo que este es un caso muy parecido al de los llamados aeropuertos fantasma que construyó AENA cuando era 100% pública y por eso creo que hay que tratar las dos cosas de la misma manera. Y estos temas no se resuelven preguntando a las personas que tomaron estas decisiones que por qué lo hicieron, sino investigando ciertas cosas. Y lo más importante que hay que investigar es quiénes eran los dueños reales y últimos de los terrenos donde se construyeron todas estas estaciones de AVE y aeropuertos en mitad de la nada. Con dueños reales y últimos me refiero a llegar a las personas físicas que pueda haber detrás de una cadena de sociedades interpuestas. Una vez conocidos quiénes eran los dueños reales de estos terrenos donde se construyeron estas estaciones de AVE y aeropuertos, hay que ver qué relación tienen y tenían con las personas que decidieron que estas estaciones de AVE y aeropuertos se iban a construir en todos estos sitios que le vienen tan mal a todo el mundo y en los que van a estar causando molestias y sobrecostes a millones de personas durante muchas décadas. También hay que hacer esta misma investigación con los dueños de los terrenos que están alrededor de estas estaciones de AVE. Porque recordad que nos dijeron en su día que gracias a estas estaciones de AVE, gracias entre comillas, estos terrenos se iban a revalorizar mucho porque ahí se iban a construir muchas viviendas, oficinas y de todo. Y la verdad es que están en unos sitios tan malos que en la mayoría de los casos apenas se han construido viviendas y oficinas alrededor de estas estaciones de AVE. Pero que no les haya salido todo lo bien que querían no quiere decir que no haya también, o hubiera también, intenciones ocultas y extrañas en los dueños de los terrenos que están alrededor de todas estas estaciones de AVE, construidas en mitad de la nada. Entonces, todas estas investigaciones son la forma de resolver los perjuicios que ya nos han causado y, en su caso y dependiendo del resultado de las investigaciones, recuperar una gran parte del coste que tuvieran estas estaciones en su día e incluso poder hacer otras nuevas que estén en los sitios lógicos y normales que habían tenido que estar estas estaciones desde el primer día que se hicieron. Y para evitar que esto nos pueda volver a suceder en el futuro, porque podría volver a pasar, pues lo mejor es privatizar Renfe y Adif lo antes posible, como ya se ha hecho con AENA, porque eso nos asegura que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro, porque desde que AENA salió a bolsa no se le ha ocurrido hacer un aeropuerto donde no va nadie. Yo creo que si queremos que las cosas se arreglen de verdad, tenemos que mirar tanto al futuro como al pasado, y no dar por perdido nada de lo que no tendríamos que haber perdido en el pasado. Ahora me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.